Cantalas todo el verano 2026. Acá. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Aunque el reloj diga otra cosa. Ya estamos acá. Arranca. Siempre llegué tarde. Segunda temporada. Poné la 100.9 hasta las 15. Estamos en vivo. Ocho minutos pasaron de la 1 de la tarde. Hola, ¿cómo andamos? Espero que muy bien. Por acá retomando después del fin de semana, dando inicio a este programa que te va a acompañar durante 2 horas a través del dial de la 100.9 Radio Nuevo Día y que hemos denominado Siempre Llegué Tarde. En controles técnicos y musicalización, Brian Álvarez. Olis. ¿Cómo andás? Con la cara llena de risa, como dice mi mamá. Bueno, me alegra un montón. Estabas así modo... Estabas para la foto de Brian cuando llegué a la radio. Ahí arriba de la moto, que no es tuya, pero no importa, quedaba refacha así arriba de la moto, viendo el paisaje. Justo no pegaba el sol en la vereda de la radio a esa hora. En la vereda del sol está lindísimo. Si vas por la sombra, está helado. Así más o menos te tenés que preparar para salir hoy a la calle en Río Gallegos. Rodri Poloni en el streaming. ¿Cómo andamos, Rodri? Ese fin de semana, ¿cómo estuvo? Pulgar para arriba, buenísimo. Juli Quiroz en la web. ¿Cómo andamos, Juli? El fin de... Uy, la cara de necesito una siesta urgente, ¿no? ¿Dormiste bien? Falta comer. ¿No viniste? ¿Qué pasó? Ah, dormiste lo suficientemente bien. Claro, pasó, bueno, listo. Entonces no es sueño. Por acá la pela. Ahí está, te vamos a acompañar hasta las 15 horas. Y vos sos parte del programa, por supuesto, porque ¿para qué vamos a estar acá un grupo de locos hablando en soledad? Vos completás la radio. Escribinos 2966-516051 o comenta en el streaming. Bueno, ¿cómo está el clima en la ciudad de Río Gallegos ahora mismo? 12 grados 4 décimas es la actual, la humedad 51%, el viento oeste a 21 kilómetros por hora. Se espera una máxima de 14 grados, que el cielo se mantenga parcialmente nublado hacia la tarde y mayormente nublado hacia la noche, con vientos que van a rotar del sector oeste al sector norte y que pueden alcanzar velocidades de hasta 59 kilómetros por hora. Bueno, en un ratito te acompañamos con matecitos, ¿eh? Ya, enseguida activamos los mates, tenemos el vasito de agua listo para acompañarte. Después del finde, vos contame qué hiciste el fin de semana, escribime al 516051, así hablamos de eso. Ayer estuve en la Asamblea Río Gallegos de la FLIA, tremenda activación de día domingo. La FLIA es la Feria del Libro Independiente y Autogestiva de nuestra ciudad, que ahora en julio cumple 10 años de su primera edición. Es decir que en realidad ya tiene 10 años como asamblea, porque previo a una feria se organizan un montón de asambleas antes, ¿no? Es todo muy horizontal. Después vamos a hablar de eso y seguramente con las semanas tener entrevistados y entrevistadas acá en el estudio, porque tengo una data que todavía no te puedo contar. Pero ya sé... ¡Apa! Sí, ya sé que escritores van a estar presentándose en la feria. Y escritoras. Hay libros, hay fanzines, distinto tipo de formato de publicación. Algunas bandas también están confirmadas y hasta ahí te cuento. Talleres también.
Mirá que nadie me está preguntando, pero yo te estoy contando igual. Bueno, después vamos a estar hablando de eso. Hoy, ¿qué tenemos? Bueno, en nuestro ratito reflexivo vamos a dejarte una pregunta abierta. Tomala para el lado que quieras y después te digo para dónde la pensé yo. ¿Nos molesta la vejez? Es la pregunta del día. ¿Te molesta la vejez en general? Tómalo, digo, donde quieras. Para donde quieras en el sentido de si es a nivel personal, en tu físico, en la forma de comportarse de los demás. Después vamos a reflexionar sobre eso. Por algo traemos el tema siempre, así que en un ratito después de los títulos locales vamos a estar hablando de eso. También tenemos entrevistas. En este caso vamos a estar hablando con Silvina Lamas de la Fundación ITEA porque fue su aniversario. En la jornada de ayer cumplieron 16 años, si no me equivoco. Después Silvina nos va a contar un poquito mejor, así que vamos a estar hablando de la historia de este espacio tan importante en nuestra ciudad y las propuestas para este 2026. Además, vamos a tener una entrevista del ámbito cultural. Estamos hablando del espacio de Hachi Arte para No Artistas. Creo que le agregué una S de más. Bueno, este espacio que el año pasado dialogamos un montón de veces, este año todavía no los habíamos llamado y hasta tienen un lugar propio ya. O sea, imagínate lo que crecieron de ese primer evento hace un tiempo a tener un espacio propio, de tener distintas propuestas en simultáneo para diversas edades. Así que bueno, vamos a ver en qué andan en este 2026. Tenemos info cultural, tenemos títulos locales y nacionales, como te decía hace un rato, el recomendado y un montón de cosas. Pero mientras tanto, arrancamos con buena música. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo bong. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come, baby. Hear me when I come. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours.
j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. ¿Te perdiste lo que pasó? Tranqui, en Siempre Llegué Tarde nos pusimos al día por vos. Noticias. Bueno, volvemos después de la música y directamente para los títulos locales y provinciales. Recordá que te informamos desde eldiarionuevodía.com.ar y ya sé que seguramente si vos sos de los fieles oyentes de la radio, estás desde tempranito con las noticias, pero para quienes también recién se enganchan y quieren tener un panorama, están llevando y trayendo gente a esta hora, haciendo trámites. Bueno, te cuento algunas cuestiones. Uno de los títulos tiene que ver con el plan de alivio financiero que anunció el gobierno en el Banco Santa Cruz, un tema que venimos tratando ya hace varias semanas. En la jornada de hoy, lunes 20 de abril, se dispuso, o se puso en marcha, mejor dicho, oficialmente, la recepción de solicitudes para el programa que busca, como ya sabemos, alivianar el bolsillo de los santacruceños, por lo menos en sus objetivos. Tras el anuncio oficial, crece la expectativa sobre este procedimiento para acceder al refinanciamiento de préstamos y tarjetas. Cambiamos de tema. Hay trabajadores de nuestra provincia que están totalmente precarizados, ganan 150.000 pesos y están de paro por tiempo indeterminado, sin poder acceder tampoco al plan de deudas. Se trata del reclamo de municipales de Río Turbio. De acuerdo a Joana Gramajo, que es la secretaria adjunta del SOEM, depende del endeudamiento que obtenga la provincia. Los trabajadores mantienen este paro por tiempo indeterminado, que ya cumple, recordemos, 2 semanas de extrema dureza. Volvemos al ámbito educativo. En este caso, ADOSAC llevó adelante el domingo su Congreso Extraordinario Provincial con la participación de delegados de las 14 filiales. Durante la jornada, el Congreso resolvió ratificar la continuidad del plan de lucha en unidad con el Frente Sindical en reclamo por salarios y condiciones laborales. Entre las principales definiciones, ADOSAC anunció un paro de 72 horas para los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de abril. Un hecho de inseguridad en Río Gallegos. Prestó su vivienda, volvió y le faltaba todo. El hecho ocurrió la semana pasada en el barrio San Benito, es investigado por la policía, luego de que un vecino denunciara la sustracción de múltiples elementos de una vivienda. Indicó que había prestado el inmueble a un conocido y al regresar detectó que le faltaban objetos sin registrar daños ni signos de forzamiento en el lugar.
Ruta 3 en Santa Cruz realizó una maniobra e impactó con otro auto. Un choque entre dos vehículos ocurrió en la Ruta Nacional número 3, a la altura de la Lobería. No hubo heridos, solo daños materiales. El Calafate se potencia en Brasil y Estados Unidos. El ente mixto de promoción turística del Calafate, integrado por la municipalidad y el sector privado local, sigue adelante con su intensa agenda internacional de promoción. Ya concluyeron con éxito las acciones en Río de Janeiro y San Pablo en el marco del Latin American 2026. Ahora la promoción continúa en Estados Unidos con un evento by Patagonia. Bueno, hasta acá algunos títulos locales y provinciales del diario nuevodía.com.ar para que salgas de casa bien informada. Vamos a continuar con la música. Antes te cuento que el actual sigue en 12 grados 4 en nuestra ciudad y la humedad 51%. Música y volvemos. You're up, you'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round in circles. And everyone knows your trouble. 'Cause you're written in a big book. Remember how we shook and all the things we took. This time's the oldest friend of
pasar el tiempo. Unas palabras para acomodar las ideas y seguimos. Volvimos después de la música. Comunicate al 2966-516051. Dale que es lunes y hay que ponerle energía extra. Ya estamos entrando directamente a nuestro segmento reflexivo porque en un ratito tenemos entrevista y queremos cumplir con todo. Y hoy te dejé esa pregunta abierta. Si nos molesta la vejez, para así, decímelo sin filtros al 516051 o comentario en el streaming de YouTube de El Nuevo Día. Lo cierto es que, ¿a qué viene esta pregunta? El otro día, navegando entre tantas cosas de internet, me apareció una publicación de un sitio que el otro día también cité. Así que lo vuelvo a recomendar, porque hay que citar la fuente, doslatinas.comunidad, si quieres buscarlo. Y decía lo siguiente, la primera imagen: molesta cuando alguien camina lento, habla lento, come lento. Digo, estas cuestiones igual pueden pasar en momentos de la vida que no es necesariamente la vejez. Podemos decir, bueno, hay gente que es más tranquila, hay gente que vive siempre al palo acelerada. Ok. Y acá plantea esto de que molesta envejecer. Por eso te decía hace un rato, cuando presentaba el programa, bueno, te cuento de qué vamos a hablar, vos contame y tomalo para donde sientas que va, digamos, ¿no? Por ahí vos lo habías pensado más orientado a que si te llega la vejez y te molesta, ¿no? Y en este caso es con la mirada hacia la otra persona de lo cual estamos hablando. Así que me interesa también tu opinión, si alguna vez te lo habías cuestionado a esta cuestión de si nos molesta la lentitud. En general, a ver, vivimos en una sociedad en donde todo es ya, es inmediato y nuestro cerebro se está entrenando para eso día a día, 1000 veces por segundo. Digo, todo es ya. En este momento tengo 2 dispositivos prendidos, hablo mientras estoy atenta a lo que está pasando del otro lado, lo que estoy por decir. Seguramente a vos te pasa lo mismo adentro del auto, hablando con personas. Digo, como resumímelo, dale, listo, a ver qué le digo a la IA que me lo haga, así es más rápido, porque después tengo otras tareas para hacer. También vivimos, y pongámoslo en contexto, en una sociedad donde nos satura de trabajo y de actividades para hacer y responsabilidades. Que si quieren otro día hablamos del tema de las responsabilidades y los límites nuevamente. Pero en este sentido, y volviendo a si nos molesta envejecer o nos molesta la vejez, en realidad, vamos otra vez a esta fuente que nos dice: nos desespera la lentitud y en esa molestia habita un rechazo. Nos molesta quien camina lento, quien habla lento, como te decía, quien se demora en pagar, quien necesita repetir las cosas. Nos irrita porque rompe el ritmo al cual nos vienen adiestrando o, bueno, acostumbrando. Rápido, eficiente e inmediato. ¿Te suena? Ese modo de vida que adoptamos sin pensarlo, sin decidirlo quizás siquiera. Rápido, eficiente e inmediato. Como si la vida fuera una fila que hay que atravesar rápido y sin detenerse. Y de manera eficaz. No sé por qué, ¿quién dijo que tenía que ser así, no? La Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 2 personas en el mundo tiene actitudes edadistas, se llama esto. Es decir, prejuicios o discriminación basados en la edad. 1 de cada 2, o sea, la mitad de la población. No estamos hablando de casos aislados, sino de algo masivo, cotidiano y que está totalmente normalizado. El edadismo no siempre grita, muchas veces susurra. Algunos gestos pequeños, el fastidio, la prisa, la incomodidad frente a quien no da la talla al ritmo actual. Como dale, apurate, ¿no? Como cuando alguien está en la fila del súper y no termina más y se pone a charlar con la cajera y vos estás apurada porque tenés que llegar rápido, porque tenés 1000 cosas que hacer.
¿qué culpa tiene la otra persona? Que vos fuiste a último momento al súper, ¿no? ¿Por qué te tiene que comer tu cara de dale o tu apuro? No es solo que las personas mayores incomoden, es que esa incomodidad ayuda a excluirlas, a empujarlas hacia los márgenes, a hacerles la vida más difícil. Y entonces la pregunta cambia. ¿De verdad es la lentitud lo que te molesta o es lo que representa? Porque en el fondo lo lento nos confronta con algo que no queremos aceptar. Que todos vamos a estar ahí, que ese es el camino hacia el cual vamos. Y quizás ese rechazo viene de eso. Un problema que nunca fue la persona, la otra persona, la que camina lento. El problema es que el mundo, que solo sabe avanzar rápido y que en ese impulso decide quién merece quedarse atrás y quién merece seguir. Esa es una de las reflexiones entonces de esta jornada. ¿Nos molesta la vejez? ¿Nos molesta qué es lo que el camino hacia el cual vamos? ¿Nos molesta porque estamos entrenados para hacer todo rápido y eficiente? Vos contame al 2966-516051 si habías pensado en este tema en algún momento. Si es algo que te pasa y decís, vos sabés que sí, me da culpa a veces que me pongo de mal humor y la otra persona no está haciendo nada más que ser en sí misma, digo, no está pasando nada malo y esa cara de dale, apurate, ¿no? O ese cuando te piden que repitas las cosas 2 veces, que también, ¿y por qué lo decís con mala cara? Claro, es como no poder aceptar otras realidades y ese rechazo de dónde viene, quizás empezar a cuestionárnoslo, porque si estamos hablando de vivir en comunidad, así como en otras ocasiones te estuvimos hablando. ¿Te acordás del adultocentrismo? Cada tanto lo volvemos a traer. No solo el adultocentrismo se centra en esta mirada hacia las infancias que tiene el adulto, sino también este adulto que tiene que ser eficiente y que además deja al margen a un montón de personas que quizás en este momento específico de sus vidas no pueden ser súper independientes, como se pretende que sea la persona adulta. Entonces empieza a excluir a todas las edades. Y hoy traemos entonces sobre la mesa, quizás para trabajarlo en otras oportunidades, este concepto de edadismo y ya poder hablarlo con profesionales. Contame a vos qué te parece, deja tu comentario también en el streaming. Estamos haciendo Siempre Llegué Tarde en vivo. Te invito a que te quedes en sintonía. Enseguida, entrevistas. Conmigo, ese farolito me lleva prendido
cintura, veo un farolito, conmigo en luna, veo un farolito, en las estrellas, veo un farolito. tu amor me espera. Janina Rosado. Isidro Bobadilla. Veo un farolito, En tu cintura, veo un farolito, conmigo en luna, veo un farolito, en las estrellas, veo un farolito. tu amor me espera. Tu amor me espera. Olé, 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 olé. Oh, 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 oh. Yeah. Ese farolito. La palabra de los protagonistas. En primera persona. Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde. Bueno, hermoso tema el que pasaba recién, Farolito, de Juan Luis Guerra. De paso, un besito para toda la tarambana, que este es un tema que hacemos la intro, nos sirvió así de ensayo radial. Bueno, vamos a cambiar de tema hablando de organizaciones y que hacen a la vida comunitaria en la ciudad de Río Gallegos. Hay una institución que cumplió 16 años, estoy hablando de ITEA Santa Cruz, y ya tengo en línea para, bueno, felicitarles por este aniversario, pero también hablar de lo que se viene en este 2026 o lo que están realizando, que es a la presidenta de la Fundación TEA, que es Silvina Lamas. Bienvenida al aire de la radio. Laura te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para vos y para todos los que nos están escuchando. Bueno, gracias por darte este tiempito y siempre tener toda la mejor predisposición para hablar con el programa. Felicitaciones por el trabajo de todos estos años. Sí, la verdad que estamos muy, muy felices. En el día de ayer estuvimos cumpliendo 16 años desde el nacimiento formal de nuestro Instituto para Trastornos del Hacer. Bueno, está buenísimo también este puntapié para hablar de las actividades que se hacen en la comunidad, pero antes sí distinguir, si te parece a vos, la diferencia entre la Fundación TEA y el Instituto. Viste que por ahí se confunden la trayectoria de ambos, sí, que obviamente están unidas. Sí. Claro, sí, la Fundación TEA es quien crea el instituto. La fundación es la ONG, somos una ONG sin fines de lucro, que llevamos adelante diversos proyectos y el primero de ellos y el más fuerte
es nuestro instituto, que es una escuela de educación especial de gestión privada. Y es una escuela que nace, como decimos, hace 16 años, entiendo, por inquietud de los propios padres, ¿no? Sí, la fundación tiene su origen en el trabajo arduo, principalmente de 3 familias, y ellas en esta búsqueda de poder dar respuestas y atención principalmente a sus hijos y otras familias que estaban siendo diagnosticadas en la localidad de Río Gallegos, trabajan fuertemente y logran a través del Consejo Provincial de Educación generar este espacio, esta institución educativa con el abordaje de esta especificidad que es el autismo. Y estamos además en el mes de la concientización sobre el autismo. Vienen realizando actividades ya desde inicios del mes de abril, ¿no? Sí, el 2 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo. Nosotros hablamos de autismos para precisamente transmitir esto de que no hay una sola clase de autismo, sino que hay tantas clases como hay de personas, en eso la diversidad y al hablar de un espectro también. Y nosotros como fundación venimos haciendo una serie de actividades fuertes en abril, principalmente también anuncios, estuvimos trabajando con charlas gratuitas. De paso les puedo comentar que este fin de semana dimos inicio a un nuevo proyecto de Fundación TEA Santa Cruz que se llama TEA en Comunidad, y que lo que hace principalmente es llevar información de manera gratuita a todos los sectores de Río Gallegos donde nos demanden. Este sábado estuvimos en la parroquia San Jorge, que fuimos convocados por Pastoral de la Salud para trabajar principalmente con catequistas, pero recibimos a otros vecinos que sentían la necesidad de acercarse a recibir información, y en el día de ayer estuvimos también brindando esta info, esta formación en un lenguaje más cotidiano, más ameno, menos técnico, precisamente para que puedan apropiarse y llevárselo y poder ser agentes replicadores. Ayer estuvimos trabajando con algunas partes del personal de parques infantiles del municipio. Así que muy, muy felices también de poder llevar esta nueva propuesta que sabemos que no muchos tienen el alcance para poder abonar una formación profesional, pero con las profesionales de TEA armamos esta nueva instancia que es más cotidiano, más lo que necesitamos que circule entre los vecinos para que cada uno pueda asumir un rol activo y sea algo que realmente pueda absorberse en ese encuentro, en esa charla entre esos mates y ese ida y vuelta que se da con los vecinos. Bueno, es fundamental, ¿no?, el nexo con la comunidad para que no quede solo dentro de las instituciones la información, que entendemos que además a ustedes les cuesta como institución, porque tienen que abonar, imagino, los salarios de los profesionales y demás, pero siempre pensar actividades para la comunidad está buenísimo. ¿Tienen ya prevista cómo sigue la agenda de TEA en Comunidad? Nosotros con TEA en Comunidad trabajamos a demanda. Así que quienes están escuchando, porque todavía no lo sacamos en las redes, no queríamos que se pierda el mensaje con los festejos y la conmemoración de nuestro 16 aniversario del instituto, así que va a salir hoy en redes, pero sepan los que nos están escuchando que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales o pueden tener acceso igual a mi número de teléfono, que es 2966-498-237, nuestras redes sociales en Facebook Fundación TEA Santa Cruz, en Instagram tea.santacruz, y nos contactan y nos solicitan. Nosotros no tenemos mayores requisitos que un lugar donde uno pueda charlar de manera cómoda. Pueden ser una asociación, puede ser una ONG, un grupo de vecinos que tenga un quincho y se quiera juntar y necesite que llevemos esa información hasta su barrio. Nosotros estamos a través de este proyecto ya preparados para poder trasladarnos y acercarlo a donde haya estas ganas de poder recibir información y seguir transformando nuestra comunidad. Bueno, ya saben quienes estén escuchando entonces que pueden comunicarse cualquier cosa. Si no llegaron a anotar los números de teléfono, las redes sociales, se comunican a la radio y pasamos toda la info. Me imagino, no sé, clubes de barrio, Sí, hay tantos espacios para que llegue la info. Juntas vecinales. Sí, las juntas vecinales. Bueno, en este caso se inició este sábado con un grupo de catequistas, ¿no?, que quieren poder tener estas herramientas y esta info para poder generar espacios inclusivos en sus prácticas de catequesis. Entonces nosotros lo único que necesitamos es un punto de encuentro,
porque nuestra sede sabemos que suele estar alejada de muchos de los barrios, que nuestra sede principal es en Muratore. Entonces, lo único que nosotros pedimos es un lugar donde podamos, los vecinos puedan estar cómodos. Son charlas que se dan en un contexto entre iguales, digamos. Uno lo que quiere generar es un espacio donde la persona, el vecino, se anima a preguntar, a sacarse todas sus dudas, todos sus miedos, donde ese papá también pueda recibir información y por ahí despejar dudas o por ahí saber a dónde tiene que recurrir para poder ser evaluado. A propósito de eso, nosotros el 25 de abril tenemos otro de nuestros proyectos gratuitos, que son la jornada de evaluación diagnóstica integral gratuitas, que es un servicio que nosotros brindamos todo el año de manera arancelada y 2 veces al año de manera totalmente gratuita, que va dirigido a familias que están en búsqueda de diagnóstico, que han sido derivadas ya por un profesional de la salud, en este caso por un pediatra, y no pueden abonar lo que es este tipo de evaluaciones, ¿no? Que sabemos que tienen un costo que es bastante oneroso y que en el sistema público hay una lista de espera muy grande. Nosotros vamos a estar haciendo la convocatoria en el día de mañana, les pedimos que estén atentos. Sabemos que no vamos a poder dar respuesta a todas las familias, pero el que consulten a nosotros también nos ayuda a gestionar sponsors y apoyos económicos que nos permitan seguir con las prácticas de manera gratuita, ¿no? Sí, me imagino exactamente eso, que consulten igual, que se animen, porque si no es ahora, en algún momento se va a poder, y que la idea es tener un panorama de cuánta demanda hay, ¿no? De cuántas personas necesitan este servicio, entonces, de evaluación diagnóstica integral de manera gratuita. ¿Cómo tienen que hacer si quieren comunicarse o solicitar algún turno? Nosotros mañana vamos a estar sacando a través de nuestras redes sociales un correo electrónico específico para que las familias puedan completar un formulario, ¿no? Donde nosotros vamos haciendo una clasificación en cuanto a las edades, si tiene la derivación, hace cuánto que está esperando, ¿no? Esta evaluación y demás, para poder hacer un primer filtro y sí saber que está dirigido a familias que no cuentan con obra social ni recursos para hacer frente de manera personal a esta evaluación, ¿no? Que destacamos que es una evaluación diagnóstica integral, no es el simple utilización de una A2 o una ADR que suele pedirse habitualmente, sino que nuestros profesionales están formadas para tener una mirada clínica y utilizar una serie de herramientas y pesquisas para poder llegar a un diagnóstico bien preciso y poder brindar a esas familias luego todas las herramientas y las estrategias que tienen que seguir para hacer frente ante un posible caso de autismo, ¿no? Bien, y estoy viendo en las redes sociales que ya están planificando un congreso internacional en octubre, o sea, tienen una agenda también a mediano, largo plazo en Ushuaia. Contame cómo es eso. Sí, es nuestro 4º Congreso Internacional. Nuestra fundación hace foco muy fuerte y trabajamos ya desde los orígenes en la formación profesional y en la actualización de los profesionales que trabajan en el campo del autismo. Y en esta línea, este año vamos a realizar nuevamente junto al doctor Daniel Valdés, quien es nuestro mentor y nos acompaña desde España, el 4º Congreso que hace foco en educación inclusiva. Nosotros año a año, este trabajo con las familias, este relevamiento de info, nos lleva a temáticas específicas en cada uno de nuestros congresos, y la educación inclusiva es un eje muy fuerte en el que para poder defenderla hay que conocerla, y nosotros por eso generamos este nuevo congreso que se va a realizar el 9 y 10 de octubre en Ushuaia. Y las inscripciones ya están abiertas, así que pueden acercarse o consultar el correo electrónico estea.congreso@gmail.com, y nosotros ahí les brindamos bien toda la info. Van a venir disertantes de España a acompañarnos y a poder ponernos en el aquí y ahora en cuanto a los derechos de nuestros hijos de acceder a una educación de calidad y con los andamiajes y la accesibilidad que corresponde. Bueno, me quedo con esta frase de que hay que conocer para poder defender. Me parece que tiene mucho que ver, ¿no? Como, bueno, para salir a defender algo, primero lo tenés que conocer a fondo y para eso necesitamos herramientas y estar cerca de esa información acá en la distancia. No sé cómo lo sienten ustedes, igual tienen amplia trayectoria de participar o generar congresos, ¿no?
Sí, este es el cuarto internacional y nosotros hemos tenido instancias locales. El año pasado tuvimos las jornadas patagónicas de autismo, donde trajimos a este referente desde España a nuestra localidad. Tenemos a nuestros profesionales que reciben formación online y estamos como fundación trabajando en red a nivel nacional con otras organizaciones de padres de todo el país, estando al tanto también de esta situación compleja que tiene la discapacidad hoy en la agenda nacional, ¿no? Y es en eso que vamos siempre intercambiando información, pero es muy importante saber no solamente lo que tenemos, sino lo que necesitamos, lo que tenemos derecho a tener y cómo están funcionando todas estas nuevas herramientas y estrategias en otros lugares del mundo, ¿no? Donde ya tienen un nivel de avance mayor al nuestro. Bien, ¿y cómo vienen a nivel local las redes de trabajo? Trabajan, bueno, ya me mencionabas hace un rato, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? ONGs, clubes, parroquias, pero a nivel institucional, ¿siguen participando de algunos espacios a nivel municipal y demás? Bueno, se retomó la agenda de Comudi este año. Lo cierto es que como fundación también tuvimos una reestructuración interna que nos permite generar más proyectos en cada una de las áreas en las que necesitamos. Tenemos la de intervención temprana, donde tenemos las evaluaciones diagnósticas integrales que te he comentado durante todo el año y además un proyecto de formación y apoyo terapéutico, ¿no? Que es nuevo del año pasado, donde brindamos en nuestras instalaciones el servicio de terapia de una manera diferencial, donde nuestros profesionales, además de brindar el servicio, trabajan con las familias, brindándoles a ellos las herramientas y enseñándoles para que puedan continuar con esto en el hogar, y reciben supervisión directa también desde España y de las coordinadoras del proyecto que hacen que todo vaya siendo observado y trabajado de manera integral con el paciente y la familia. Y eso nos complica un poco la agenda, pero estamos sí en permanente contacto con el Consejo Municipal de Discapacidad, tratando de participar la mayor cantidad posible. Estuvimos acompañando el izamiento este domingo y bueno, y acompañaremos siempre desde el lugar que podamos. Claro, es una herramienta que es necesario poder fortalecer y acompañar desde todas las instituciones que trabajamos en discapacidad de la localidad. Bien, sí vi algunas imágenes en el izamiento y bueno, justamente en el marco del aniversario de ITEA. Bueno, mucha agenda de trabajo, me alegra saber que es así, de que, bueno, son una pieza fundamental para la comunidad y espero que siempre sigan con las puertas abiertas y para adelante y con un gran equipo de profesionales. Sabemos que cuesta mucho también llevar adelante, ¿no?, este tipo de proyectos que requieren de a full time, me imagino, estar todo el tiempo pensando más y más ideas, así que gracias también a todo el equipo que compone ITEA. Bueno, muchísimas gracias. Desde mi parte también agradecer a cada uno de los profesionales que elige sumarse al trabajo de la Fundación, que pone tanto cuerpo y tanta profesionalidad para poder acompañar a las familias que lo necesitamos y que sin ellos no podríamos sacar adelante a nuestros hijos, así que mi agradecimiento si nos están escuchando. Invitar a cualquiera que quiera sumarse a trabajar a nosotros, nos encuentran en horario escolar o si no, bueno, a través de nuestras redes podemos agendar alguna reunión. La Fundación es de puertas abiertas, así queremos que siga siendo, y todo aquel que esté con ganas de colaborar o que quiera comunicarse, como decías vos, para que podamos llevar la información a su barrio, nosotros más que encantados. Muchísimas gracias, Silvina. Hasta una nueva comunicación. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Estábamos hablando con Silvina Lamas, ella es la presidenta de la Fundación TEA Santa Cruz y esta fundación tiene como diversos proyectos. Uno de sus primeros y que ya está anclado hace tiempo en la comunidad de Río Gallegos es ITEA, ¿no?, el instituto que viene trabajando con las familias hace 16 años. Ayer fue su aniversario. También un abrazo, un saludo a todas las familias y a quienes estén del otro lado que quieran mandar saludos nos escriben al 516051. Escuchaste la cantidad de proyectos, me anoté varios. El proyecto TEA en comunidad, si vos sos parte de un club, de una ONG, cualquier tipo de institución y querés una charla, pueden ir el equipo de profesionales de manera gratuita a brindar esta charla en los espacios. También recordá que el 25 de abril está la jornada de evaluación diagnóstica integral gratuita. ¿Qué es esto? Siempre hacen evaluaciones diagnósticas integrales que son aranceladas. Entonces,
2 veces al mes, como servicio para la comunidad, ofrecen esta evaluación de manera gratuita. Te tenés que comunicar con la fundación para saber si podés aplicar, pero está buenísimo que lo hagas, que te anotes, así ellos también tienen esta noción de la demanda que hay de familias que necesitan este diagnóstico. Se viene en octubre el 4º Congreso Internacional que se va a realizar en Ushuaia. Van a estar trabajando sobre la educación inclusiva y además estuvimos hablando de los proyectos y la idea de que Comudi retomó agenda este año, entonces es una herramienta más para presentar y que los proyectos tengan su curso, ¿no? Así que bueno, un panorama bastante amplio y la idea es siempre poder seguir hablando a lo largo del año. Vamos a ir a un tema musical, quédate que enseguida tenemos otra entrevista. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? La palabra de los protagonistas, en primera persona.
Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde. Minutos de las 2 de la tarde. Justo me dice que está el entrevistado. En instantes lo llamamos. Antes leo un mensajito. Buen día, Lau. Nos dice Víctor. Saludos a Víctor, que está del otro lado. Qué bueno el bloque reflexivo. Recuerden que hoy estamos hablando, ¿nos molesta la vejez? ¿Nos molesta lo lento? ¿Es un rechazo a lo que se viene? Bueno, te cuento. Lamentablemente, nos dice Víctor, en este sistema la vejez es un problema porque ya no sos productivo, sumado a que la gran mayoría no llega bien a la tercera edad y quedan muchas veces dependiendo de familiares y el Estado para subsistir. En estos tiempos, donde la inmediatez y la individualidad priman, la vejez se ha vuelto una carga. Pero está en uno ser más empático, poder dar una mano como pueda, también cuidar de nuestro cuerpo y mente para tener una vejez digna y activa. Saludos, nos dice Víctor. Creo que va por ahí. Si eso nos genera rechazo, bueno, ¿qué estamos haciendo ahora para tener también una vida digna años más tarde? Y nos deja, que lo voy a escuchar después porque ahora estamos al aire, un remix de cumbia que me dice, creo que te va a gustar. ¡Apá! ¿Cómo sabe que gusta la cumbia? Claro que sí. Bueno, después lo vamos a estar escuchando. Subimos un toque en la cortina y hacemos el llamadito a nuestro entrevistado también del día. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de un espacio cultural en la ciudad de Río Gallegos que ha crecido muchísimo. El año pasado tuvimos varias comunicaciones y en este 2026 todavía no nos habíamos comunicado para saber en qué andan, cuáles son las propuestas. Entiendo que hasta tienen su propio espacio, pero que nos cuente mejor Denis Paillante de Hachi, Espacio Cultural Arte para No Artistas de nuestra ciudad. Hola Denis, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, por el llamado. Estamos acá intentando crear nuevos espacios de recreación, cables a tierra para la gente, así que va todo tomando forma, es un proyecto nuevo y que hoy por hoy hay muchísimas actividades, así que nada, bastante contento con lo que estamos armando. Me gusta cómo lo presentaste, este cable a tierra. Creo que más que nunca y en el contexto que estamos nos hace falta, ¿no? Este tipo de espacios. No, totalmente. Es más, yo creo que todas las actividades son justamente un espacio de desconexión, un espacio justamente cable a tierra,
para que las personas de todo tipo, de todas las edades, desde la adolescencia que necesitan este tipo de expresiones, a los adultos que necesitan bajar un poco las revoluciones de la vida cotidiana, tengan un lugar y nada, se pueda sentir a gusto en alguna actividad que sea de su interés. En este caso nosotros acá tenemos muchísimas y bueno, estamos buscando justamente poder nutrirla con mucha más todavía. Contame cómo ha crecido, o si querés hacer un resumen de cómo han crecido en el último año. Se escucha que estás escuchando música de fondo. ¿Cómo han crecido en el último año? Porque recuerdo las primeras entrevistas que teníamos, ¿no? De estos encuentros en donde se encontraban distintas disciplinas artísticas, siempre con un tecito, una merienda. Contame cómo se desarrolló eso. No, totalmente. Nosotros primero, bueno, empezamos con nuestro proyecto de arte para no artistas, que es un espacio de arte itinerante en el que vamos a diferentes tipos de cafeterías, a diferentes tipos de restaurantes, lugares gastronómicos, donde combinamos lo que era la parte del arte con lo que era con lo que es la experiencia gastronómica en sí. Y dentro de eso nosotros creamos un contexto en el que pasamos poesía, en el que ponemos algún tipo de música en vivo, en el que le metemos un tipo de alguna danza, alguna exhibición, danza contemporánea. La última vez hicimos una performance de body painting ultravioleta. Es una experiencia bastante bonita. Y hoy por hoy pudimos crear nuestro propio multiespacio artístico donde podemos dar diferentes tipos de artes, más enfocado por ahí a las danzas, en el que hoy estamos explotándolo con... tenemos danza contemporánea con los chicos de Alquimia, tenemos salsa y bachata, tenemos tango y milonga, tenemos danzas urbanas, ritmos urbanos para principiantes y avanzados, tenemos salsa y bachata competitivos, y ahora último se nos sumaron folclore y danzas árabes, y nada, y en eso estamos buscando nuevas formas de expresión que se quieran sumar al espacio. También tenemos una noticia que por ahí no es muy nueva, tan nueva de hace 2 semanas, que estamos intentando reformar una cafetería, Santa Cafetería, ubicada en Zapiola 166, y la estamos haciendo Santa por Hachi Café Cultural Literario. Queremos crear la primera cafetería cultural de la ciudad, o la actual, por así decir, donde queremos fomentar una biblioteca en un multiespacio donde vamos a tener, donde tenemos ya, porque ya está funcionando, una sala del arte donde fusionamos Hachi con la cafetería. Cada persona que puede venir puede tomar un tecito y pintar a cualquier hora del día, en cualquier momento. Y al lado queremos hacer una sala biblioteca, que estamos buscando ahí, si algún oyente nos está escuchando y tiene alguna biblioteca o algo por el estilo y quiere trabajar en conjunto, estamos buscando algún bibliotecario, algún librero que quiera poner su biblioteca acá para que la gente pueda venir, tomar un café y leer algo. Y si le gusta, poder comprar este libro. Entonces, nada, y dentro de esto estamos combinando todo lo que es la parte de la música, trajimos un piano, así que estamos expandiendo esta propuesta hacia una cafetería ahora, aparte también el multiespacio que ya lo tenemos, que también está funcionando bastante bien. Sí, vos sabés que me quedé como, no sabía de la noticia, entiendo de que no se difundió todavía, pero digo qué loco porque empezaron como migrando de bar en bar hasta que encontraron su lugar. O sea, eso es como mi resumen de la historia, ¿no? Van a tener su propio espacio de café literario donde... Sí. Totalmente, que tenemos nuestra propia casa ahora, en la que justamente vamos a poder empezar a hacer las ediciones acá, obviamente, y la idea también es que el proyecto sea itinerante y que la gente pueda ir mezclando este evento de arte con diferentes experiencias gastronómicas. La idea en un principio era justamente ir probando diferentes propuestas gastronómicas de la ciudad mientras la gente va pintando. Pero bueno, ahora tuvimos la posibilidad de poder tener nuestro propio espacio y lo queremos combinar hacia darle este enfoque hacia un café cultural. Así que nada, se me está dando esta posibilidad y estamos intentando crear algo bonito en combinación de las cositas que venimos haciendo. Así que nada, bastante agradecido por todos, también por ustedes que son los medios de difusión que también dan pie y muestra a estos proyectos, que para nosotros es muy importante también, porque si nadie nos escuchara o nadie nos viera, esto no podría ir más allá de una simple idea. Y bueno, y a todas las personas que hacen posible esto, las personas que participan de las ediciones, las personas que ahora participan de las clases, los profes, bueno, y hoy Mauricio, que nos dio la posibilidad de poder cambiar un poco el lavado de cara a Santa Cafetería y poder
hacerlo nuestra idea que tenemos hace bastante, que es tener un café cultural. Bueno, un montón de actividades que me parece que hay algunas cosas que podemos pasar en limpio. Sobre la cafetería, entonces, ¿están convocando, me decías, a libreros que quieran ofrecer, vender libros? Totalmente, estamos buscando alguna biblioteca particular o algún libro, o alguna persona que trabaje con libros para, que justamente poder trabajar en conjunto para que podamos tener, esta combinación de arte y cultura en la que la gente pueda tomar un café y leer algo y si le gustaría, vender su libro. Estuvimos en contacto con un par de libreros de acá de la ciudad, pero como que no estaban prendidos de la misma manera que nosotros tenemos enfoque, así que, bueno, no pudimos, así que seguimos en la búsqueda como para poder terminar de cerrar esta idea y ya poder ofrecerla al público completamente. Bien, esto en Zapiola 166. Mientras tanto dirían los cómics, en el otro espacio, en el multiespacio de Avenida San Martín, tienen entonces esta propuesta que están convocando, o sea, si hay talleristas escuchando, sobre todo el palo de la danza, ¿todavía hay lugar para ir a ensayar, dar clases? Totalmente, sí, tenemos muchos cupos disponibles todavía, incluso estuvimos reacomodando un par de clases para tener más disponibilidad horaria, así que tenemos muchos más horarios disponibles. Nosotros nos pueden encontrar en Instagram como @hachi.multiespacio, nos pueden escribir ahí y nosotros ahí nos vamos a contactar para poder ver qué podemos hacer en conjunto. Estamos buscando todo lo que está relacionado al arte, justamente por eso multiespacio artístico, desde la danza, todo lo que es la parte de las pinturas, ahora profesores de cantos, de algún instrumento en particular que quieran dar o disertar y necesiten un espacio. El lugar está disponible. Tenemos escenario, tenemos un espejo de 9 metros, tenemos un salón de unos 200 metros cuadrados, hay depósito, está bastante bonito y la idea es justamente convertirlo en un multiespacio de artes múltiples. Ahora actualmente estamos dando porcelana también, que ahora lo combinamos y lo trajimos a la cafetería, pero todo lo que esté relacionado al arte es bienvenido. ¿Y cómo hacen? ¿Alquilan por hora o eso lo arreglan ahí por privado? Lo arreglamos ahí con los profesores en el sentido de que hay horarios que son los horarios pico, por así decir, en lo que sí lo trabajamos por hora, que por ahí les conviene más a los profes, depende de la cantidad de alumnos. Y lo mismo, depende de la cantidad de alumnos que tengan, por ahí podemos llegar a arreglar por porcentajes también. Entonces buscamos la manera de que no sea redituable a los dos, a nosotros para mantener el espacio e ir trabajándolo y mejorando la infraestructura. Ahora este último tiempo que nosotros entramos pudimos arreglar todo lo que fue los pisos que estaban sueltos, pudimos arreglar lo que era el espejo que estaban medios rotos, arreglar ventanas, arreglar cocina, escenario. Ahora nos queremos enfocar en todo lo que es parte de iluminación, baños y demás. Entonces buscar la manera en que nos sirva a nosotros para poder ir mejorando la estructura del lugar y a los profes que les sirva como, primero por tener el espacio, después darle difusión. Nosotros tenemos creadores de contenido como para poder crear contenido ahí adentro y demás. Entonces, cualquier actividad que esté dentro de la rama del arte es siempre bienvenida. Buenísimo, bueno, queda abierta la convocatoria, los buscan como Hachis Multiespacio. Y volviendo al tema de el café cultural, el espacio de 166 de Zapiola y en este caso también unido a Juguetería Rex, están pensando una noche de juegos para el mes de mayo. Totalmente. Ayer terminamos de largar el flyer. Vamos a hacer una noche de juegos de mesa, pero adentro de esa noche de juegos de mesa, que es la clásica, vamos a largar 2 competencias. Vamos a largar una noche, o sea, dentro de Santa Cafetería nosotros tenemos 2 habitaciones, que una es la sala del arte y la otra es la sala de literatura. Dentro de la sala de arte vamos a hacer una noche de TEG, vamos a hacer una competencia ahí media estratégica, con premios obviamente, con una inscripción, y en la sala de literatura queremos hacer la noche de Catán. Lo mismo, va a ser una competencia con un finalista, que esa final sí se va a llegar a dar esa noche, así que van a haber 2 habitaciones que van a estar en competencia, y después la sala común o el salón principal vamos a tener juegos de mesa de todos los tipos, como para la familia, para amigos, para que vengan a pasar un rato para pasar el rato, por así decir, en un momento de calidad. Así que largamos nuestra primera fecha de esa manera.
Ahora hoy estamos terminando de contemplar una edición de Hachi Arte para No Artistas justamente acá, como para dar inicio a esta nueva temporada, por así decir, y dentro de eso también estamos buscando artistas que nos acompañen, porque nuestra idea es hacerlo café cultural, que acompañen con noches de jazz, con noches de piano. Tenemos un piano acá que trajimos ahora hace unos días. Queremos ver si podemos hacer noches de violín, de música clásica y demás, así que estamos buscándole esa vuelta cultural al lugar. Bueno, ahora entiendo mejor lo de las 3 maneras de jugar en la noche, ¿no? Lo que mencionabas en el flyer de relajado, que sería compartir entre amigos y familia, juegos de mesa, el estratégico, que sería para el TEC, y el Catán, que ya es más desafiante, y sé que hay mucha gente que se prepara y arma equipos para jugar Catán específicamente, o sea, ahí ya tenés que estar reafilado para poder ir. Totalmente. Dato no menor, acá Catán hacen las finales a nivel nacional, que es ya una competencia con todas las letras. Y bueno, y buscamos la alternativa también del TEG, que es un juego de estrategia de mapa mundial, en el que hay mucha gente que lo juega y que nada, creemos que se vuelve bastante intenso, y que hay muchos participantes acá en la ciudad, así que vamos a probar suerte con esa nueva modalidad. Buenísimo. ¿Cuál es el número de WhatsApp para reservar turnos, comunicarse? Capaz que, mira, tantas cosas dijiste que puede haber libreros, artistas, profes, de todo que se quieren comunicar, gente que quiere jugar. ¿A dónde se tiene que comunicar? Todo lo que hablamos ahora se pueden hacer directamente a mi número personal, que es el que dentro de todo estoy gestionando los 3 proyectos. Es 2966-725359. Y nos pueden buscar como Hachi, Hachi se llama mi perrito, es como el de la película, así que cuando pongan Hachi le van a salir los 3-4 proyectos que estamos en pie hoy, y bueno, nos pueden seguir y buscar por ese medio en Instagram y le van a salir los 4 proyectos. Buenísimo, todo más que anotado. Les vamos a seguir en redes y a medida que vayan creciendo los perfiles en redes también, ¿no? Siguiendo a Hachi siempre. Gracias, Denis, por tu tiempo, la buena onda. No, chicos, muchísimas gracias a ustedes por esto, por darle difusión a estos espacios que hoy están haciendo falta, y más en este contexto a nivel social. Nosotros creemos que hace mucha falta esto, el tema de las expresiones del ser. Así que bueno, nosotros estamos ofreciendo una propuesta para ello, así que nada, esto no sería posible si no fuera por ustedes. Así que nada, gracias a ustedes, gracias al público y nada, y los esperamos. Muchísimas gracias, hasta pronto. Dale, hasta luego. Estábamos hablando con Denis Paillante. Él es el creador, el impulsor de este espacio que empezó como un espacio itinerante, Hachi Arte para No Artistas, en donde podías degustar algo y hacer arte al mismo tiempo, escuchando música en vivo, leyendo algo, como todas las disciplinas artísticas. Y empezó a crecer, ya tiene su propio multiespacio en Avenida San Martín, próximo a inaugurarse este espacio cafetería, café literario en Zapiola 166, las propuestas de noches de juego junto a Rex. Bueno, no paran de hacer cosas, así que comunícate. El teléfono es 725359. Saludos a Melanie Rosales, que está del otro lado, que me hacía reír con sus mensajes. Le mando un cariño muy muy grande a todas las personas que están también del otro lado. Vamos a ir a la tanda, ¿les parece un tema? La tanda y volvemos.
No te vayas, el contenido sigue. Esto es Siempre Llegué Tarde. Si vas al súper, con Banco Santa Cruz podés ahorrar más. Paga tus compras con tu tarjeta Visa Débito a través de Modo y accede hasta un 30% de ahorro todos los días en supermercados adheridos. Aprovecha este beneficio con tope de reintegro. Conoce más en bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancosantacruz.com/personas/beneficios. Nuevo Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima Quit 3509881, Avenida Presidente Dr. Néstor C. Kirchner 812, Río Gallegos, Santa Cruz. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Silk Spa y Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Gran noche de folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. A la orillita del río. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Comprá tu entrada en tiquean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 40 15 58 o al 2974 03 15 08. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce Cota IA. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966 4590 03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. ¿Ya sabés qué hacer este finde? Toma nota de la agenda cultural.
Bueno, volvemos después de la música y el baile del flequillo para quienes están viendo por el streaming, mirando a los compas. Está frío afuera, ¿no? ¿Aprovecharon la tanda para salir? Más o menos. Guarda, mira, uno dice que sí con toda la actitud y el otro más o menos. ¿No está tan frío, Brian? Ah, tenés razón que veo, si me agacho un poco así, veo el sol río galleguense y ese panorama de otoño en la tarde de nuestra ciudad. Bueno, y vos dirás, se confundió la pela. Tiró agenda cultural un lunes. ¿Qué haces el finde? Y bueno, escúchame, hay que prepararse. No, lo que vamos a hablar un poco es adelanto de la agenda. ¿Por qué? Porque después llega el viernes y tenemos una agenda larguísima de media hora. Y si te perdiste justo el programa del viernes, si bien lo podés volver a ver en el streaming cuando quieras, no sé vos, yo soy de las que escucha las cosas una vez. Rara vez pongo, nunca me adapté, confesiones. Nunca me adapté a los podcasts. Como que no tiene gracia si no lo estoy escuchando en vivo. No sé cómo decirte. Como que a mí me gusta saber que la otra persona está en vivo, ¿entendés? Y que le puedo mandar un mensaje y decir, hola, saludos a mi mamá, lo que sea. Y si no, es como que bueno, no sé. Capaz que vos escuchás Siempre Llegué Tarde después que se emitió. Gracias por eso si lo haces. Y si no, esto, te voy contando la agenda por si te perdés el programa de la jornada del viernes. Por un lado, recordarte, ¿te acordás del festival de patagónico de video, arte y más que organiza la colectiva Viento Negro, con la cual hemos hablado ya en el programa semanas anteriores? Bueno, que la convocatoria está abierta hasta el 1 de mayo y que si entrás a las redes sociales de Viento Negro vas a ver el jurado, la presentación del jurado, están las fotos, los nombres, un jurado que además tiene amplia experiencia en realizaciones audiovisuales, en este caso Mariano Molina, de nuestra ciudad, artista audiovisual, fotógrafo patagónico. Habla un poco de los proyectos de cada uno, después vos lo chusmeás más tranqui entrando a las redes de Dient_o_negro. Bueno, después está Mariana Oyarzún, que es nacida en nuestra ciudad, egresada del profesorado en artes visuales, que ejerce como docente en escuelas públicas a nivel secundario. Además, es licenciada en Artes y Tecnologías de la Universidad Nacional de Quilmes y tiene toda una trayectoria no académica. Actualmente está cursando una maestría en arte sonoro. Tremendo, me encantaría hablar con ella, a ver qué me cuente de esa maestría. Bueno, y además está Nicolás Barriento, sólido, amigo de la casa. Él va a estar también de jurado. Él está graduado de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. Y bueno, tiene amplia trayectoria también que, como te decía, podés chequearla, verla, compartirla en las redes de Viento Negro como una de las propuestas entonces que se viene en la ciudad de Río Gallegos. Y aprovecho y abro el micrófono, en realidad la vía de comunicación, a quienes están del otro lado y quieran mandar su mensajito de actividades que ya tienen en agenda, que vos decís el fin de que viene voy de una a tal evento. Avísame, 516051. Lo mismo si fuiste a algún reci este fin de semana, alguna obra de teatro, algo, me contás, al 516051. Tenemos más cosas para contarte de actividades que se vienen en la ciudad de Río Gallegos, que por suerte siempre decimos son muchas. No sé si este fin de semana, por ejemplo, te acercaste al Teatro Gran Cabral, este teatro que siempre decimos funciona de manera independiente ya hace un año y algo, porque arrancó a inicios del año pasado, y que siempre las propuestas son diversas. Hay un ciclo, por ejemplo, de música que tiene que ver con este piano que adquirieron hace un tiempo, que vino de Suiza y que te conté toda la historia ya en su momento, y que me interesa también como hacerle como un seguimiento. Pero además de eso, de ese ciclo de conciertos Verena, del cual ya te hablé en su momento, que se va a extender durante todo el año, tienen actividades de todo tipo. Por ejemplo, el 2 de mayo, una propuesta, un gran concierto de tango clásico y folclore. Es una propuesta que va a iniciar a las 20 horas y que va a contar con músicos en vivo. Lucio Monzón en guitarra, Diego López en violín, Pablo Díaz en el violonchelo y Federico Andrada en el piano. Este es el 2 de mayo a las 20 horas y hay entradas a la venta, así que ingresa a las redes del teatro, es @Teatro Gran Cabral, que queda, como te decía, en Doctora Ángela Zureda 444 como una de las opciones de lo que se viene en estos días. ¿Cómo habrá estado el cine debate? Era una propuesta que me llamaba mucho la atención. Bueno, por otro lado, contarte que Etisac
está preparando obra para presentar en los escenarios de nuestra ciudad, y es así que este 25 de abril, que es ya en estos días, a las 9 de la noche, también en el Teatro Gran Cabral, van a estar presentando una obra que se llama Conversaciones sin sentido para sobrevivir al silencio. Es una creación colectiva, adelantan en la información, con las actuaciones de Tamara Torres y Matías Silveri y la dirección de Nilda Azar. La asistencia está a cargo de Toto Silva. Hay entradas a la venta a 15.000 pesos. Se pueden reservar y te paso numerito, 2966-656716. Y si no, cualquier cosa, escribís a la radio y te paso toda la data. Bueno, esto es este 25 de abril, 21 horas. Etisac presenta Conversaciones sin sentido para sobrevivir al silencio. ¿Vos a dónde vas a ir? ¿Me contás? 516051, dale. Escuchamos música. Ya volvemos. Sabe bien lo que le va a pasar, entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Orgullosos que antes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos de siempre, y dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar. Lo dijo el león. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Manuel Santillán. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el león. Manuel Santillán. Lo dijo el león. Viejo peleador de San Telmo. Lo dijo el león. Manuel Santillán el león. Lo dijo el león. Los oficiales que vieron morir a Santillán abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. ¿Y cuáles eran, Manuel? El león Manuel. Llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar.
Argentina es un país que va a 1000 por hora. Bajamos un cambio y te contamos lo que importa. Noticias nacionales. Volvemos después de la música y sí, para ver un panorama de noticias nacionales de eldiarionuevodia.com.ar. Vamos a hablar de la temática de amenazas de tiroteos escolares. Te cuento que están reforzando controles en varias provincias. Mientras todavía aparecen escritos en instituciones educativas, se realizan allanamientos y además se están controlando mochilas. Las amenazas de tiroteos en escuelas entonces continúan y en medio de este clima de incertidumbre, las autoridades de diversas provincias decidieron entonces poner control. Por ejemplo, en Puerto Madryn informaron que el lunes se llevaron a cabo allanamientos contra 2 menores, ambos de 16 años, en el marco de una causa por intimidaciones. Sobre la situación en Salta, medios locales comunicaron que se reforzaron los controles en diversas instituciones educativas y en un colegio se revisaron hasta 400 mochilas. Según supo medios nacionales, en Tucumán la situación es similar a la de otras provincias debido a que se intensificaron los controles y la presencia policial. En Santa Fe indicaron que el lunes se va a realizar una conferencia de prensa, mientras que en Corrientes informaron que los alumnos asistieron sin mochila para evitar demoras en los ingresos. Bueno, te cuento que la industria metalúrgica cayó 4,1% en marzo, acumula una caída del 6,9% en todo el año. El uso de la capacidad instalada de la industria metalúrgica se encuentra en el registro más bajo de los últimos 4 años. Bueno, otro tema porque están apurando la ley universitaria para evitar el impacto fiscal. Según informan el Gobierno Nacional, impulsa en el Congreso una nueva ley de financiamiento universitario para reducir el impacto fiscal y evitar conflictos judiciales tras las tensiones internas en el oficialismo. La iniciativa busca redefinir salarios y recursos en universidades en función de posibilidades de presupuestos en medio de negociaciones con rectores, gremios y sectores políticos. When you ask them, they say no democracy. I cost desert. Bueno, una noticia que ha sido tapa de todos los medios esta mañana. Murió Luis Brandoni, emblema del teatro, ícono del cine argentino. Falleció a los 86 años en Buenos Aires tras una caída. Dejó, como sabemos, una extensa trayectoria en teatro, cine, TV, también en política. Falleció luego de permanecer internado algunos días tras sufrir esta caída en su casa. La noticia fue confirmada por su amigo y productor teatral Carlos Rottenberg. Bueno, y mientras tanto, ¿dónde anda el presidente? En Israel. Cantó libre en un ensayo por el Día de la Independencia. El presidente de la Nación participó de una pregrabación oficial en Jerusalén y fue invitado a encender una de las antorchas en la ceremonia central. Bueno, hasta acá algunos títulos nacionales cuando pasaron 46 minutos de las 2 de la tarde. En Río Gallegos, el actual 13 grados 7 décimas, la humedad 43% y el viento este a 19 kilómetros por hora. We used to be number 10, now we permanent in one. In the battle, lost my finger. Mike became my arm, pistol nozzle hits your nasal. Blood becomes lukewarm, tell her, I'ma be easy now, squeeze this shaman. Test why cleft, see that flesh get scorned. Beat so bad, make you feel like you ain't wanting to be born, John. And tell your friends, stay the hell out of my lord. Chicken George became dead George, stealing chickens from my farm. Yeah.
the dead pigeon. If you're mafiosis, then I'm bringing on Haitian Sicilian. Nobody shoot me, my body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tongue-kissing the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto, Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies, becoming enemies in their own families. I'ma get them come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Rap tunes on flat spoons, take those shorts like poo-poos. See Gucci's, pop Gucci's for Gucci's and Lucci. Find me in my Mitsubishi, eating sushi, bumping Fuji's. Hey, 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 try to take the crew and we don't play. Say, like Paul McCartney, not hardly odd. Look it up, I can see right through your bluff. Singing huff and they puff, but they can't handle us. We bust, cause we fortified, I could never hide. Secretly hot, ride with gold cheese, died. I'm twisted, blacklisted by some other Negroes. Don't remove my polos on the first episode. You shouldn't diss refugees and the whole sound set booty and have to respect Jersey cause I'm super fly when I'm super high on the Fuji line. Ooh la la la, it's the way that we rock when we doing our thing. Ooh la la la, it's the natural law that the refugees bring. Ooh la 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 la. So we think. I sit 90 degrees underneath palm trees, smoking BDs as I burn my calories. Brooklyn rooftops become Brooklyn TPs. Who that be? Enemy, wanna see the death of me. From Hawaii to Hawthorne, I run marathons like Wujuwatan. I'm a true champion like Farrakhan reads Delhi Quran. It's a phenomenon, lyric fast like Ramadan. What's going on? I'ma get and come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. What's going on? I'ma get and come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Zion. Ooh la la la, it's the way that we rock when we doing our thing. Ooh la la la, it's the natural law that the refugees bring. Ooh la 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 la. So we think. She know me like she never before. Ooh la la la, it's the way that we rock when we doing our thing. Ooh la la la, it's the natural law that the refugees bring. Ooh la 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 la. So we think. She know me like she never before. Yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, you know. We need captains. Ya casi nos vamos. Pero antes, el recomendado del día. Sí, nunca nos vamos sin recomendarte algo de música. Igual lo que pasaba recién de los Fugees, también súper recomendado, ¿no? Bueno, esta artista cuyo nombre me cuesta pronunciar. Recién me decía Rodri, ¿cómo se llama lo que vas a presentar ahora? Y le tuve que mostrar escrito. Le voy a decir Maya. Así le voy a decir yo. Maya Sykes. Bueno, ella en realidad llegó a esta artista por unas producciones que están en YouTube, que ya te recomendé en otros momentos, que se llama Scary Pockets. Estas producciones lo que hacen es usualmente tener sesiones en donde un grupo de artistas en vivo reversiona temas.
Y yo ya te dije en otras ocasiones, si hay algo reversionado al funk, me va a gustar. Y si esa cumbia, mejor todavía. Pero si esa funk, seguramente me va a gustar. Ella, Maya, es vocalista, productora, arreglista vocal, empresaria. Tiene una formación de música clásica. De hecho, buscando su historia, encontré que también es parte de una orquesta en Detroit. Así que tiene amplia trayectoria. Te la he recomendado en otras ocasiones, quizás el año pasado, en un mashup que hizo de Etta James y Lauryn Hill. Y en este caso, me encantó esta versión. ¿Se dieron cuenta qué canción es cuando arrancó el tema? Seguramente ahora sí, porque está justamente el estribillo. Pero lo que suena es un cover hecho funk de Viva la Vida de Coldplay. When I gave the word, now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Oh, I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen to crowds and crowds would sing. But now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key, next the walls closed on me, and I discovered my castle stand upon the pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman and cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you go, there was never, never an honest word. But that was when I ruled the world. When I ruled the world. It was a wicked and wild wind blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Who would ever want to be kind? I feel Jerusalem bells are ringing, Roman and cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word. But that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells are ringing, Roman and cavalry choirs are singing. Be my mirror, my Lord and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter will call my name, never an honest word. But that was when I ruled the world.
start to fall. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck with the things in your past. When you believe in things that you don't understand, and you suffer. Superstition ain't the way. Yeah. Ooh, very superstitious. Wash your face and hands. Let me go the problem. Bueno, ¿qué te pareció el recomendado de la tarde? Buenísimo, ¿no? A mí me encantó, qué sé yo, espero que a vos también. 516051 es la vía de comunicación. Hacenos saber si estás del otro lado. Por acá ya, yéndonos, casi yéndonos. Estamos en ese momento de la tarde donde cambian así varios jugadores de la radio. Hacen rotación y entran algunos al estudio, como Juli Quirós, que hasta recién estaba en la web y ahora va a pasar al streaming. Rodri, que se va para los controles técnicos. Y Brian, que se va para la calle. Yo también. Y acá toma la posta del aire el señor Beto Barriga. Bienvenido, Hola, Beto. ¿Cómo estás? Buen día. Hola. Muy bien. ¿Está bien? ¿Feliz? Estamos bien. Estoy así, bien. Vamos a poner el pilar. Pum para arriba está. Pum, siempre. Sí. Como todos los hinchas de Boca. De ley. Así. Nacido Ahí de Boca. ¿Viste? Ahí tenés. Me preguntaban de qué club eras y yo le ¿Quién dije, dijo? ella dijo que es simpatizante de Boca porque está la familia, porque no sé. No, Laura no tiene club. Sí tiene club, le dije. Es verdad que no sigo, pero si me tienen que decir River Boca, siempre. Por supuesto, ¿Viste? y no porque haya ganado. Boca. Así Claro. es. Y otra mitad independiente. Mi mamá, mi hermana, Brian contento. mi abuelo Choni también. Todo el allá rojo. de Córdoba. Todo sí. independiente. Mirá. Del lado Un gran materno, Independiente. ¿viste? Bueno, y no sé si alguien más está del otro lado que nos diga, ¿no? ¿Cómo vivieron el fin de vos? Bien. ¿Cómo estuviste tu fin de Bien. semana? Ganó Boca. Ganó Chevrolet. Ganó Boca. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Ay, yo Ganó de- Hispano. También. ¿Sabés qué? De marcas de autos, o sea, tengo un Miré el, turismo, problema. miré el turismo de carretera y ganó la marcha de la cual yo soy hincha. Vos sos hincha de marcas, eso es real, o sea, es normal, digamos, la Sí, gente claro. es hincha de marcas también. Claro. Sí, Sí, está del turismo confirmado. de carretera, sí. Los autos de carrera generalmente tiene uno. Mirá. algún. Va, supongo que. No, sí, supongo que sí. debería ser así. Es así. En mi familia yo sé que hay también, Ajá, pero ¿viste? tengo miedo de meter la pata porque ni me acuerdo. Está bien. Porque vos sabés que en mi abuelo paterno Ujú. y todos sus hermanos tenían una concesionaria. Y tenían Y antes auto de en carrera. en algún momento de la historia construyeron un auto que le pusieron auto Andreone, se Ajá. llamaba así. Ah, mira vos. Hubo uno solo, Sí, pero, bueno, pero construyeron diseñado uno, específicamente. Y este auto era de una marca, obviamente, Sí. no fue bueno, nada, ni me acuerdo. Le hicieron toda la carrocería, seguramente. Sí. Tendrías que indagar más. Está interesante No, historia. esto sucedió en Marcos Juárez. Sí, lo googleaste, ¿Lo está en buscaste? Google. A La ver, patente era 1333. no me digas. ¿Y sobre qué chasis, Juli? Pero mirá, boludo, tenían una Chevrolet gigantesca 1954, una concesionaria enorme. Sí. Se desapareció todo eso. Esperá que ahora se lo compartimos en el streaming a la gente. Qué Y lindo. crearon un auto Andreoni que es de 1954, que es... mirá, y dice Andreoni en el Sí, 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 decía Andreoni. Me voy a todo. acercar yo, porque ¿A si no dónde puedo va? con la curiosidad. Ahí va. Sobre un chasis Chevrolet. Y entonces, uy, no ves que no registro. Bueno, acá se están entreteniendo con la... Me dejaron sola al aire. ¿Qué te cuento? El clima, ¿eh? Tenía semejante fábrica. Pero no era solo de mi abuelo, ¿Qué no era haces todo. acá? Y pero yo soy nieta, qué Bueno, sé pero yo. nieta, heredé Nada, la primera heredé. linda ¿Sabes cómo se fundadora? fundió después con los años? Sí, pero mirá lo que era eso. Tremendo. Hermano, Miren que Andreones me está mintiendo hermanos. Laura, ahí hay imágenes en el streaming. Andreone hermanos, dice en el techo de la fábrica. Sí. De la concesionaria. Sí, sí. Qué bárbaro. ¿Y era de qué? Chevrolet. Chevrolet. ¿Viste? Vos tenés... ¿Y vos qué sos hincha de qué? De Chevrolet. ¿En serio?
Ah, sí, me lo acabas de decir. Claro, te lo acabo de Es decir. que no retengo esa cosa, Sí, como claro. que me digan me gusta, no sé qué. Hace una compulsa acá y yo creo que hay más hincha de Chevrolet que de Ford. Claramente. Ahí está la foto. Claramente. Bueno, mi abuelo es el que está, a no ver. me digas, no sé al si lado se del ve. vehículo. Mirá, ¿Ese es el mirá, mirá. vehículo? Ay, no veo. Hay uno que sí, son todos medio parecidos. Sí. Pero sí, mi abuelo es el que está al lado del lado ¿Ese es el auto izquierdo. que construyeron sobre Claro. la plataforma de la Chevrolet? Qué bárbaro, hermoso. Un prototipo construyeron. Claro, ahí anduvo, no andaba. Después el que lo construyó lo usaba. Sí, mirá vos, qué bien. Bueno, no sé por qué hablamos. Ah, porque estamos hablando de las carreras. De cómo me fue en el fin de semana. Mira, a no mí sabía me que fue estaba bárbaro. tan disponible la información. Qué bueno, qué bueno. Entonces la industria estuvo largo tiempo funcionando, digamos, la Lo concesionaria. que pasa es que Marcos Juárez es como una ciudad pequeña Ujú. y entonces era como para un lugar chico, una industria claro, siempre era- es importante, ¿no? Entonces por eso debe estar ahí la... Claro, está como ahí como parte de la historia. Claro, de tal Marcos cual. Juárez. Sí, sí. Claro. No hace tanto, hace un par de años le hicieron una entrevista a mi papá también. Mirá vos. Como hablando de la historia, qué sé Mirá yo. qué bien. Mirá. Mirá qué bien. ¿Te puedo cambiar de tema? Sí, cambia. Pero absolutamente, porque se está necesitando una medicación que es muy importante para un tratamiento que es el tratamiento de cáncer y que no se consigue fácil. Está aprobada por la ANMAT para un tipo de tratamiento y es para un vecino de Sí. nuestra ciudad. Vos sabés que ayer me pasó algo que lo estaba compartiendo en Face y Facebook me bloqueó la publicación al principio. Por el medicamento. Por el medicamento. Me dice, no, nuestra nueva política de drogas no permite... Nos pasó en la pandemia mucho. Pero es como que a veces sí, a veces no. Compartí una publicación, no me dejó. La compartí desde otro lugar con fotos de personas y sí me dejó. Esa sí me dejó. Ajá. Pero no el medicamento, te No, lo ¿viste te lo esta quitó, que me te pasaron quitó la captura? publicación. Me dice que infringe las normas y en realidad Sí, se lo está que pasa es haciendo que una campaña. ellos quieren recaudar ellos, entonces no te dejan algunas cosas. Lo Sí. que nos pasa con la música, los copyright y un montón de cosas que te bloquean a veces el vivo del Facebook, muy bloqueado te lo dejan. Ah, sí, sí, eso sí, 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 por pasar sí. música y demás. Sí. Bueno, en este caso porque infringía. Por la marca de Sí, un si les pasa, medicamento. busquen la vuelta. Bueno, les cuento, se llama Recitix. Sí. Resi con Z y Tix con X al final. La droga es Regorafenib, 40 miligramos. Vienen 3 frascos de 28 comprimidos recubiertos. Si vos quizás tenés, o sea, es un tratamiento que no se puede cortar. Es un Y tratamiento oncológico. oncológico y este vecino de la ciudad está respondiendo bien. La primera caja fue donada, Ujú. me parece que fue por el CEMPA. Entonces es importante que continúe. Porque Claro, viste el que si empiezas un tratamiento, o sea, mes... son prolongados esos Claro, y al mes ya tratamientos, al siguiente no lo tenés, es como que retrocedes, viste, y no avanzás. Y entonces quizás a vos te quedó alguna caja. Por ahí tenés, claro, por ahí tenés. Sabemos que son tiempos difíciles. Es una medicación que sin, digamos, cobertura de la obra social sale como 30 millones habíamos visto. 30 millones de pesos. Es- Yo vi el posteo. El posteo. Cuando pedían justamente el medicamento ese. Así que por favor, si están escuchando y están del otro lado, tienen cómo conseguirlo, saben, no sé, lo que sea, alguna obra social, es un pedido urgente. Es urgente Claro. porque es la vida de una persona. Recitix, entonces se llama la marca, Ahí sería, va. de este tratamiento oncológico. Bárbaro. Al que esté ahí, por ahí le quedó algún paquete o algún, no sé, alguna dosis, un frasco. 28 trae el frasco. Claro, Sí, sí, algo, claro. algo que pueda colaborar, o que sabe dónde, por ahí qué obra social, viste que a veces es como que te guíen para dónde es el trámite, Sí. como bueno, esta obra social sí te permite, bueno, claro, ayuda con Ayuda, eso. ahí va. Sí. ¿Cómo Ahí andamos para hoy? Bien, estoy esperando que llegue mi coequiper Sandro y ya está, está Julián. Creo que vamos a tener un par de notas que faltan confirmación porque una tiene que ver con un juicio que se está llevando adelante acá en Río Gallegos y que tiene que ver con el Ara San El Ara Juan. San Juan. Ujú. Una de las personas, tenemos que esperar que él nos confirme a ver a qué hora podemos hacer el llamado, a la hora que se desocupe, suponemos cuando termine la audiencia de hoy, lunes. Y también otra que tiene que ver con una actividad que está realizando un club local para bancar un viaje de los pibes de hockey. También esperando la confirmación, más todo lo que traiga Sandro, más lo que pueda, Más la consigna. más la consigna de hoy. Veremos Bueno, qué hay. recuerden que en Fuera de Contexto todos los viernes sortean empanadas, papa frita, papa, lo que sea. Y cómo tenés que hacer para participar. Toda la semana tenés chance participando de las consignas. Mensajito y si mandas audio vale doble. Sí. Y la consigna se sabe cuando arranca oficialmente el Oh, programa. exactamente, es así. Bueno, me voy a retirar así Bueno, arranca oficialmente bueno, el programa. Laura,
Dale, gracias. Bueno, estuvo Brian Álvarez en controles técnicos. Gracias, Brian, por todo. El Rodri Poloni en el streaming. Juli Quiroz, que ahora tomó la posta del streaming. Beto, muchas gracias por todo. Por acá la pela. Esto fue Siempre Llegué Tarde. Gracias por estar del otro lado. Chau. Out in the street, they call it murder. Jam rock, jump where the thugs and camp at. 2 pound now within a van back. It inna your handbag, your knapsack, it inna your backpack. This melody your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas, bedtime stories, and pose like them name Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals are not back to. The thugs them we do where them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot you, unless you carry guns a lot to. A beer tough thing come at you when trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn pop off and them start clap it. With the pin file long and it a beat rapid. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get dropped like a bad habit. So no bother post off if you don't have it. Rastafari stands alone. Hey. Out in the street, they call it murder. To jam down, poor people are dead at random. Political violence can't done. Pure ghosts and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Whole man to pick me. So wave on no one if you with me. To see this operation sick me. Them suit no fit me. To win election, them trick with them down to nothing at all. Come on, let's face it. I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock blocks at them a lock rocket. Them we fully up a current like a shock socket. Them we run a road block which but the cops block it. And from now till a morning no stop clock it. If them run out of rounds a broke back ratchet. South side, north side. East coast, west coast. Yo. Cornwall, Middlesex and Surrey, y'all. Hey. Out in the street, they call it murder. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. No. Jamaica, Jamaica. No. Jamaica, Jamaica. Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores. Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Osmar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz.
Gran Noche de Folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. A la orillita del río. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Comprá tu entrada en tikean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al